Bienvenidos nuevamente a Factor Sorpresa. El 4 de febrero, el presidente Biden pronunció su primer discurso de política exterior. Se consideró que su discurso marcó el tono. Declaró que Estados Unidos ha vuelto. Así que echemos un vistazo exactamente a dónde es que Estados Unidos volvió. Antes de su discurso oficial, pronunció un discurso ante el personal del Departamento de Estado de Estados Unidos. Estableció varios objetivos. El primero es reconstruir las alianzas. Se refería al hecho de que el expresidente Trump había ofendido a los aliados de Estados Unidos en los 4 años anteriores. Su segundo objetivo es volver a comprometerse activamente con el mundo. Desde que asumió el cargo, ha revertido muchas de las políticas de Trump, tales como reincorporarse a la Organización Mundial de la Salud, el Acuerdo Climático de París y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En tercer lugar, dijo que se ocuparía de la pandemia y del cambio climático. En su cuarto objetivo, destacó que lucharía por la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. Veamos cómo va a luchar. Biden señaló la necesidad de poner fin a la ayuda de la coalición armada respaldada por Arabia Saudita en Yemen. Estados Unidos ha estado apoyando a esta coalición en la lucha contra los rebeldes hutíes respaldados por Irán. La medida fue interpretada por críticos como un gran regalo para Irán. Pero la razón de Biden de retirar la ayuda fue que el conflicto armado en Yemen había creado una catástrofe humanitaria. Además, también anunció que el nuevo secretario de Defensa Austin realizará una evaluación de la fuerza global de los Estados Unidos. Esta evaluación es para garantizar que el despliegue de las fuerzas esté en línea con las políticas exteriores y las prioridades de seguridad nacional. Una de las cosas que más me preocupa es que la antigua administración Trump había trabajado duro para sacar a las tropas estadounidenses de las guerras interminables de Medio Oriente, incluidos algunos países de Europa. El propósito era concentrar sus fuerzas superiores en la región de Asia y el Océano Pacífico, para enfrentar al Partido Comunista Chino. Desde que Biden asumió el cargo, me pregunto si esta estrategia del presidente Trump será demolida. Si lo hace, está destruyendo el gran logro alcanzado por la administración anterior. En el discurso, Biden ha anunciado que pondrá fin al plan de retirada de Alemania del presidente Trump. También mencionó que no cedería fácilmente ante Rusia y condenó el golpe militar en Birmania. Además, también mencionó aumentar el límite de la admisión de refugiados de Estados Unidos. Cuando Trump estuvo en el cargo, la admisión de refugiados se había reducido drásticamente a 15.000 por año. Biden planea aumentar el límite a 125.000. En cuanto al PSC, la opinión de Biden difiere de la de Trump. Trump lo describió como la mayor amenaza para Estados Unidos y el mundo. En este discurso, Biden simplemente dijo que el régimen del PSC es el competidor más serio de Estados Unidos. En primer lugar, es un adversario militar, mientras que en segundo lugar es un competidor en distintas áreas en los asuntos militares, suavizando el tono. Dijo que quiere resistir las violaciones económicas del PSC, pero al mismo tiempo dice que Estados Unidos está listo para trabajar con Beijing siempre que sea en interés de los Estados Unidos. Sin embargo, también reveló que puede continuar presionando al PSC sobre el comercio. No retirará fácilmente los aranceles punitivos impuestos por Trump. En segundo lugar, es posible que deban planificarse nuevos aranceles para los productos de China. También quiere dar a las empresas de Wall Street como Goldman Sachs más acceso al mercado chino. Según Fox News, la prioridad de Biden es lidiar con los abusos comerciales de China que perjudican a los trabajadores estadounidenses. Sin embargo, según la información de los funcionarios de la administración Biden, la política hacia China sigue siendo paciencia estratégica. También mencionó su intención de negociar con el PSC
a lo que Matthew Pottinger, un ex asesor adjunto de seguridad nacional de Trump, advirtió: no caiga en una trampa. El PSC es muy bueno en tácticas dilatorias y una de las claves de la administración Trump fue no dejar que China alargue el tiempo. Antes de Trump, Estados Unidos tuvo muchas negociaciones con el PSC, pero con poco éxito, y la postura agresiva del PSC se intensificó gradualmente. Por lo tanto, está más que claro a dónde quiere llevar Biden a Estados Unidos. No hace falta que yo deduzca nada, saquen ustedes sus propias conclusiones. El 4 de febrero, el New York Post informó sobre un artículo del almirante de 4 estrellas Charles Richard en la revista mensual del Instituto Naval de los Estados Unidos. El artículo señalaba: existe una posibilidad real de que una crisis regional con Rusia o China pueda escalar rápidamente a un conflicto que involucre armas nucleares. Si percibieran que una pérdida convencional amenazaría al régimen o al Estado. Escribió: en consecuencia, el ejército de los Estados Unidos debe cambiar su suposición principal de el empleo nuclear no es posible a el empleo nuclear es una posibilidad muy real, y actuar para enfrentar y disuadir esa realidad. Esta sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que se enfrentaría a dos adversarios con capacidad nuclear. A principios de enero del 2021, Xi Jinping ordenó a todo el ejército que comenzara a entrenarse y movilizarse, diciéndoles que usen el pensamiento Xi como guía y se concentren en prepararse para la guerra. Mientras tanto, la nueva Ley de Defensa Nacional del PSC, que entró en vigor en enero, establece que las llamadas condiciones para la guerra del PSC se cumplen cuando los intereses del desarrollo nacional se ven amenazados. Pero el 30 de enero, el columnista del New York Times, Nicholas Kristof, escribió que es posible que no ocurra una guerra entre Estados Unidos y China, pero que existe la posibilidad de un conflicto militar. La ubicación del conflicto podría estar en las islas Pratas o Kinmen, que son territorio de Taiwán. El PSC también podría utilizar submarinos para cortar los cables submarinos de Taiwán, bloquear las entregas de petróleo o irrumpir el sistema bancario con ataques cibernéticos. Si bien una invasión a gran escala de Taiwán no es necesariamente posible, es muy probable que se produzca un conflicto en las Islas Pratas o Kinmen. Nicolás Kristof cree que la administración Biden puede querer restringir al hegemónico Xi Jinping por un lado y cooperar con Beijing en temas como el clima, las drogas y Corea del Norte por el otro. Existe una gran incertidumbre sobre si el PSC puede ser frenado de manera efectiva. Al mismo tiempo, el ascenso de Biden al poder ha estado acompañado por el caos en los Estados Unidos. En primer lugar, el fiasco del juicio político del Partido Demócrata a Trump. Se rumorea que el Partido Demócrata ha pedido a Trump que testifique en su segundo juicio político. Por otro lado, en la frontera sur de los Estados Unidos, los agentes de aduanas y protección fronteriza están arrestando a más de 3.000 inmigrantes ilegales cada día. Agentes que han trabajado en la patrulla fronteriza durante décadas dicen que esto es realmente aterrador. Nuevas cifras muestran a Biden abriendo las fronteras mucho más que en la administración Obama y que la inmigración ilegal está en su nivel más alto en los últimos años. Sin palabras. Luego está el gobernador de California, Newsom, que se enfrenta a la destitución de su cargo porque la gente no está contenta con sus políticas de prevención de la epidemia. El número de firmas ha llegado a 1.4 millones. Con solo 100.000 más, California llevará a cabo una elección revocatoria para expulsar a Newsom de su cargo. El congresista republicano de Florida, Matt Gaetz, en una entrevista con el podcast War Room Pandemic, presentado por Steve Bannon, hizo el comentario de que renunciaría si el presidente Trump lo llamara para defenderlo en su próximo juicio político, incluso si tuviera que dar su asiento para hacerlo. Un ejemplo total. El Comité de Ética de la Cámara de Representantes le dijo anteriormente que debe ceder su asiento en el piso antes de poder ir al Senado para ayudar
a defender a Trump el 8 de febrero. Gaetz cree que debido a que algunos republicanos están preocupados por perder a algunos centristas, no se atreven a defender a Trump. Gaetz dijo que ama a su distrito y valora su escaño en el Congreso. Pero si el presidente me llamara y quisiera que lo defendiera en el Senado, eso sería la máxima prioridad en mi vida. Dejaría mi escaño en la Cámara, dejaría mi hogar, haría cualquier cosa que tuviera que hacer para asegurarme de que el mejor presidente de mi vida tuviera una defensa a pleno pulmón. Increíble. El Senado de Estados Unidos comenzará a escuchar el caso del juicio político de la Cámara contra Trump el próximo lunes. 45 senadores republicanos ya han dicho que el segundo juicio político a Trump por parte del Congreso es inconstitucional. Terminará en un fracaso. Trump tiene todas las razones suficientes para ganar el juicio político. El juicio político del Senado de Estados Unidos contra Trump comenzará el 8 de febrero. El abogado defensor en el juicio político, Bruce Castor, dijo que él tiene todas las razones para ganarlo. En una entrevista reciente con Radio.com, Bruce Castor dijo que no había conexión entre lo que hizo el expresidente Trump el 6 de enero y la supuesta incitación a los disturbios. No cree que los demócratas tengan ninguna evidencia para procesar al presidente Trump. El 2 de febrero, algunos izquierdistas dijeron que debería ser condenado para evitar que vuelva a ocupar un cargo público. Bruce Castor y otro abogado del equipo de Trump, David Schoen, presentaron documentos en respuesta al juicio político de la Cámara el 2 de febrero. Dijeron que era inconstitucional ya que dejó el cargo. La Constitución le otorga al expresidente el derecho de expresar sus puntos de vista sobre las elecciones del 2020. El 3 de febrero, 45 legisladores republicanos también dijeron que las acciones del Senado violan la Constitución de Estados Unidos. Para condenarlo se requiere la aprobación del 2/3 del Senado para hacerlo. Con 45 senadores republicanos en contra, las posibilidades de una condena son casi nulas. Otro tema. El 3 de febrero la BBC informó que Tursunan Siagudun, oriunda de Xinjiang, fue detenida durante 9 meses en un campo de trabajo forzado en Xinjiang, en el condado de Xianyuan. Ella reveló las condiciones infernales allí, donde las mujeres eran sacadas de sus celdas todas las noches y violadas por uno o más oficiales enmascarados vestidos con trajes. Xiaogudun lo vivió en carne propia, y aunque no quiere hablar de eso, es necesario revelar la verdad. Dijo que algunas de las mujeres se las llevaron y nunca regresaron. Los oficiales las amenazaron para que no se lo contaran a nadie, y lo único que podían hacer en los campamentos era ser torturadas en silencio. Así que muchas de las mujeres terminaron sufriendo crisis nerviosas. El informe también menciona un caso horrible. Los policías comunistas chinos pidieron a una víctima que ayudara a perseguir a otra. Es difícil imaginar las retorcidas que están las almas de estos policías. Una mujer kazaja llamada Gulsira Aulkhan fue obligada a desnudar a otra mujer uigur en el campamento y luego esposarla. Otra mujer uzbeka, Kelbinur Sedik, reveló que estaba enseñando chino en el campamento y durante las clases podía escuchar los gritos de las mujeres torturadas que venían del exterior. Algunos de los gritos eran provocados por los policías que insertaban un palo electrificado en el tracto vaginal, y los gritos se podían escuchar en todo el edificio. Estas experiencias son solo algunos de los trágicos casos que están ocurriendo bajo el régimen del PSC en China. Las autoridades comunistas chinas nunca permitirán que los medios o personas no autorizados informen sobre estas cosas, e incluso los medios extranjeros se verán presionados cuando presten atención a esto. Recientemente, las autoridades comunistas chinas etiquetaron a la BBC como noticias falsas por informar sobre la pandemia en China, y luego exigieron una disculpa de la BBC. Como resultado, de parte del Reino Unido, se anunció el 4 de febrero que el regulador de comunicaciones del Reino Unido, Ofcom,
había revocado oficialmente la licencia de transmisión de los medios estatales del PSC, CGTN, Red Global de Televisión de China, en el Reino Unido. De hecho, esta decisión ya había sido presagiada, por la que la demanda del PSC de una disculpa de la BBC fue vista como una represalia. Gracias y que tengan un excelente fin de semana.